Este tema nosotros habíamos trabajado en la clase y también hubo un trabajo sobre eso. Entonces, ustedes ya muchos aspectos ya manejan y también tema que nos parece conocido, pero el ser humano o el concepto hombre, o podemos llamarle persona humana, es una fuente que siempre sirve de materia prima para el estudio de la filosofía. Por esa razón no podemos nosotros decretar que ya no se puede hablar del ser humano, siendo que representa, desde el enfoque que uno también aplica su estudio, vamos a pensar o decir lo que es un misterio en muchos aspectos. Ahora, en cuanto a su relación, vinculación con la naturaleza, también ustedes han respondido bastante bien. Mucha reflexión que es importante detenernos un rato también a pensar en los planteamientos y dar también de acuerdo a lo que nos posibilita nuestra propia naturaleza, en el sentido que somos capaces de reflexionar sobre nosotros mismos. Entonces el ser humano es un ser bastante particular, porque al mismo tiempo es sujeto y objeto de estudio. Quizás no piense en sí mismo así como un ser particular cuando hace ese tipo de análisis, pero piensa en el concepto de manera así universal y su manera de participar dentro de la naturaleza. Porque esa es la, la consigna nuestra en el hecho también de hacer ese proceso de formación dentro de lo que es la filosofía. Hay conceptos así que nosotros habíamos estudiado como la estructuración, el tema de entrelazamiento, de las pautas, que son características propias de la naturaleza. Y dentro de la misma también hemos visto la palabra entropía, ¿no? Que el ser humano tiene una participación importante dentro del proceso, especialmente en el campo científico que hoy día tiene mucho valor. O sea que también diferentes enfoques que se fueron sucediendo desde el positivismo, después tenemos todas las corrientes que están dentro de lo que es el siglo XX, el, el Círculo de Viena con su tratamiento, después está el racionalismo crítico, y así fueron avanzando, y a la par considerar también los avances en cuanto a las investigaciones que se han realizado y el intento de explicar de una manera unificada. De hecho, que eso va a ser siempre una intención, porque en la medida que pasa el tiempo aparecen nuevas investigaciones que utilizan los recursos ya existentes, pero como también aporta algo más. Tenemos que revisar nosotros lo que está pasando en este momento a nivel mundial en cuanto a pensamiento. Por ejemplo, el tema de la inteligencia artificial que recobra protagonismo en cuanto a las explicaciones. Entonces, ¿cómo queda el humano, el humano, vamos a decirle, natural dentro de esto que también representa un gran desafío? O sea, entender primero qué nos propone y el ser humano cómo puede aportar, porque esa visión ética tenemos que tener también sobre la naturaleza, que es necesario, ¿verdad? Entonces, hay un proceso de, de construcción del pensamiento que todo ser humano pueda también realizar, y sin olvidarnos en ningún sentido entonces de lo que el papel que nos corresponde o el rol que se nos asigna muchas veces también para poder cumplir con ese propósito. Entonces, según el texto, el hombre pertenece a la naturaleza, pero al mismo tiempo la trasciende. Eso sin necesidad
ir hacia el lado de la religión, sino simplemente que hay algo más, la interpretación del espíritu, con lo que también muchos filósofos han intentado explicar. Y el espíritu, como también lo hemos planteado, no es una cuestión opcional, sino es propio del ser humano en cuanto a su naturaleza. Y muchos van a llamar alma o el espíritu mismo como las diferentes connotaciones que se le pueda dar de acuerdo a la formación que cada uno tiene. Y desde la visión filosófica, entonces aquello que a nosotros al menos nos serviría como el móvil o el motor, ¿verdad? Para poder desplegar eh, lo que de momento también podemos relacionar con lo físico, ¿verdad? Entonces se encuentra sumergido en el mundo físico, pero es un ser personal que posee dimensiones inmateriales. O sea, la misma inteligencia que nosotros podemos también replantear que en cuanto a su significado y su razón de ser, su valor mismo dentro de complementado también con la voluntad, por ejemplo, en cuanto a nuestro proyecto que tenemos de formación y qué respalda, ¿verdad? O sea, cuáles son las características que respalda eso para que nosotros podamos pensar también alcanzar niveles altos. Entonces, en este punto A, característica de la persona humana, que también es situación que ya hemos trabajado. O sea, que qué es lo propio del ser humano y lo que solamente el ser humano lo pueda tener. Por ejemplo, el tema de la voluntad, acá menciona el tema de la autoconciencia, la autorreflexión. El ser humano tiene esa capacidad, así como dijimos, desde una dimensión de estudio, de autoanálisis, autoevaluación, como una revisión constante de lo que es capaz de hacer y lo que también proyecta hacer. Entonces tiene un modo de ser y de obrar que le sitúa por encima del resto de los seres naturales. Acá la cuestión es quién lo dice esto. O sea que lo decimos de manera objetiva, tenemos la prueba total, por ejemplo, de que somos los seres que asume ese compromiso cuando ya ha superado una confrontación con otro tipo de seres, o simplemente lo hacemos del plano todavía individual. O directamente creemos que no hay ninguna otra posibilidad en cuanto a otro tipo de seres que también pueda manifestar lo mismo. Entonces, son situaciones, ¿verdad? Que la persona de repente empieza a tener temor, la función del docente, la función del estudiante y muchas otras tantas características que nos ha puesto en la vanguardia por mucho tiempo. Entonces también eso puede de repente encontrar un desequilibrio si es que nosotros no aportamos en cuanto a nuestra manera de resolver una situación o nuestra formación misma. La realidad del yo personal dotado de dimensiones espirituales es indudable, eso no es discutible en ese ámbito. Y tomar también las reflexiones de ciertos pensadores o filósofos también en cuanto a lo que se pueda plantear esa figura, ¿verdad? Esa imagen dentro también lo que nos corresponde a nosotros vivir en un plano específico, como un ser histórico, como un ser que tratará de situarse dentro de lo que le corresponde vivir. Eso también complementado con todos los elementos que el ser humano tiene en cuanto a capacidad. Y esa capacidad también en qué situaciones se utiliza de manera más rigurosa. Cuando hay crisis, por ejemplo, entonces el ser humano va a profundizar su empeño, su dedicación, como para dar respuesta también al proceso que necesita esa salida, esa solución.
Entonces el problema no consiste en encontrar alguna actividad singular que lo testimonie. Eso no, sí, nosotros, en cuanto a nuestra categoría de ser, nuestra experiencia está llena de esa realidad. Su negación exige violentar todo un conjunto de persuasiones profundas y adoptar actitudes prácticas imposibles. Desde la visión de Artigas también esto tenemos que considerar. Tenemos experiencia clara y amplia de lo que significa la espiritualidad, personalidad, creatividad, amistad, capacidad de argumentación y crítica, actuación crítica, libertad, apreciar los valores, la responsabilidad. O sea que son constructos que nosotros lo hacemos en la convivencia diaria y es innegable también dentro de la intención de ser objetivo totalmente aparece la subjetividad. Y justamente lo que alimenta todo el proceso es la subjetividad, porque aprender, por ejemplo, a convivir dentro de un marco del disenso, dentro del marco de la eh, no conformidad con lo que el otro piensa, en el disgusto o simplemente en el desacuerdo, la construcción en base al desacuerdo, o se construye más en base al acuerdo, tenemos que también pensar. No está mal estar de acuerdo, eso permite avanzar en una línea recta y incluso la velocidad, eso puede aumentar. Pero tampoco podemos decir que está mal el desacuerdo, porque el desacuerdo te puede hacer ver situaciones que no consideraste en un momento dado. Entonces también forma parte de la característica nuestra, ¿verdad? Que no tenemos que estar en contra del desacuerdo. O sea que el otro punto de vista bien fundado, el otro punto de vista con argumentos sólidos, que me permite muchas veces reflexionar y callar con lo que yo estaba pensando, poder presentar una gran lección. Pero el hecho del silencio de mi parte no tiene que ser porque yo no tengo la capacidad para argumentar también la manera que pienso, sino simplemente me doy cuenta, ¿verdad? Porque ese darse cuenta también forma parte de nuestra capacidad, que en muchas situaciones también eso puede ocurrir. Ahora bien, el tema de la parte científica, nosotros en todo momento hemos sido testigos también, si leemos un poco de historia de la ciencia, en el siglo XVI, y ni qué decir el siglo XX, ¿verdad? Pero siempre tiene que haber una especie de confrontación. O sea que algún teórico tiene que plantear las ideas científicas o las leyes científicas y enfrente a eso surgen otras investigaciones que intentan eh, superar hasta donde se ha llegado. Entonces el científico adopta una actitud muy especial frente a la naturaleza. Ahora, ¿cómo o qué sabemos de la naturaleza o qué podemos sacar de la naturaleza en cuanto a información? Según el texto, porque no habla, ¿verdad? Entonces, para conocer los aspectos de la naturaleza que no aparecen ante la experiencia ordinaria, debe encontrar un modo de sacarle sus secretos. Porque la naturaleza sabemos que tiene su secreto, su misterio, y en la medida también la comunicación que el ser humano pueda establecer. Por ejemplo, un ser que vive en las grandes selvas, no es lo mismo irte de la ciudad, de la jungla del cemento, irte a una jungla de la naturaleza. O sea que esa convivencia, aunque vamos a decir no hay un diálogo así con retorno con la naturaleza, el ser humano interpreta y aprende a sobrevivir en sitios muy difíciles. ¿Por qué? Porque justamente busca esa comunicación. Y probablemente si le preguntamos a alguien que vive dentro de la naturaleza, entonces va a entender también como que la naturaleza le entiende y viceversa. Ahora, el tema del método científico, el camino que el hombre ha encontrado para interrogar a la naturaleza de manera que ésta responda a sus preguntas.
y aparecen las leyes científicas dentro de lo que la observación nos permite, bueno, lo que son las pautas, la regularidad, bueno, de las pautas, y en el sentido de que son acciones que nosotros con la observación podemos ver que sí se repiten. Entonces, aplicar el método inductivo, deductivo, no va a importar porque del lado que uno mire y analice va a encontrar que la realidad se da para una interpretación unívoca, ¿verdad? También de las personas que observan, ¿verdad? Entonces, en ese caso sería una conquista en el sentido de que hemos aprendido algo de la naturaleza. No sé si hasta acá quieren hacer algún comentario, alguna consulta, o si me confirman, vamos bien. Esa, profe, esa palabra son sacar, siempre escuché, pero ahora no me averigüé lo que significa y me llamó la atención. Sí, Que, que significa, es como que averiguar, y he visto un sinónimo y me pareció chistoso que es tirar la lengua. Y sí, porque es averiguar y conseguir un secreto que se intenta luego ocultar. sí, Entonces, ahí viene mucho al dedillo lo que constantemente estás diciendo, los misterios de la naturaleza, porque hasta hoy día la naturaleza nos sigue sorprendiendo. así mismo. Y qué interesante, qué manera inteligente de, o sea, llamativa de hacer eso, ¿verdad? Esa Ujú. investigación. Y sí, definitivamente nunca yo creo que se le va a poder del todo entender a la naturaleza, porque cada cosa que pasa y misterios que hay, Sí, en fin. porque eso es la filosofía presocrática lo que más se nota. Solo que yo al menos pienso que nosotros no le hemos dado la importancia necesaria a la filosofía presocrática. Mucho más habremos aprendido si es que leíamos así entre líneas. En realidad son fragmentos o obras muy así cortas lo que tenemos a disposición. Pero incluso poca tesina, poco trabajo de investigación se hace sobre lo presocrático. O sea que uno asume que tiene un vocabulario muy oscuro y por esa razón también más bien uno se deja guiar también por los comentarios que uno hace. Porque escuchamos al profesor, escuchamos a un especialista, escuchamos a... sin embargo, si revisamos los artículos de los científicos vamos a encontrar muchos trabajos realizados. Y puede ser una orientación importante de volver hacia ahí. Ahora bien, si uno se vuelca hacia el siglo XX y XXI, la fuente en cuanto a investigación también es inagotable. Y todo parte del recurso que se llama naturaleza. Y así como dijiste, entonces eso, el misterio que representa es también inagotable. Ahora, el ser humano no puede decretar lo que la naturaleza no tiene nada que mostrarme. Y ese concepto justamente de son sacar que más bien es una metáfora, porque en la medida también que nosotros observamos los aspectos de la naturaleza podemos ir registrando algunos aspectos. Y no es que con lo que descubrimos ya va a ser una situación definitiva. Bueno, volviendo al texto, entonces la creatividad científica y singularidad humana. Entonces, el progreso de la ciencia en cuanto a la ciencia experimental y esa discusión también dentro de la epistemología, al menos que se ha planteado, aquello que se rechaza, la metafísica, el hecho de la religión, y si partimos del estudio bueno, de los estadios del positivismo, entonces solamente se valida el conocimiento científico, aquello que se pueda demostrar. Entonces, un gran valor tiene el tema de la ciencia experimental en ese ámbito. Ahora, la filosofía va a tomar esos datos pues, también para analizar. Y la filosofía es otra fuente inagotable que siempre va a encontrar por ejemplo, un objeto de estudio. Por eso que la reflexión sobre las características de la ciencia experimental muestra que solo una antropología en la cual se reconoce la existencia y mutua interpretación
de las dimensiones materiales y racionales en la persona. Se encuentra en condiciones de explicar la actividad científica y sus logros reales. O sea que por un lado está y camina muy bien los avances o el progreso de la ciencia, pero por otro lado está la parte filosófica que utiliza también eso como objeto de estudio. Y como objeto de estudio, que no significa que vamos a poder resolver ni reencauzar aquello que se ha descubierto o aquello que ha significado errores significativos, pero sí nos sirve para que también nosotros podamos tener la materia prima y avanzar en nuestro proceso en cuanto a la reflexión. La utilización del término espiritual en este contexto no plantea ningún problema, ya que se trata solo de representar las cualidades específicamente humanas, que también nosotros ya hemos trabajado eso, y no sé si hace falta revisar la historia en ese sentido, por ejemplo, para darnos cuenta de que el ser humano es algo más que lo físico, es algo más y eh, simplemente por la cuestión del pensamiento, la cuestión de inteligencia, eh, puede no llamarse, si uno quiere, la parte no espiritual, pero hay algo más. Y ese algo más siempre va a representar el- la incógnita que también pueda encaminar las investigaciones y las reflexiones en toda situación. Entonces los problemas surgen cuando nos preguntamos por las relaciones entre la espiritualidad humana y las condiciones materiales. Nuevamente, si revisamos la historia de los filósofos, vamos a encontrar también que simplemente me lo voy a decir, mencionar a Platón, ¿verdad? Y su relación con Aristóteles, que menciona el documento justamente, y la percepción que ellos tienen acerca del ser humano. Platón menciona el tema de la separación, ¿verdad? Cuerpo y alma. Son realidades diferentes. Sin embargo, en Aristóteles viene como que es una sola realidad. O sea que el ser humano es uno solo. Internamente se puede hablar con lo de cuerpo y alma, pero nace junto, muere junto. En Platón, eh, el cuerpo representa como una especie de prisión y el alma va a buscar su liberación. Ahora, el alma nosotros también podemos entender como el espíritu en otros autores o desde nuestra interpretación misma. Y dentro de este ámbito, lo material y lo espiritual presentan cuatro problemas que también nosotros ya conocemos. Está el problema epistemológico, se refiere a la posibilidad de observar manifestaciones concretas de las dimensiones espirituales. ¿Por qué? Porque va a pedir siempre algo más, una demostración. El segundo es el ontológico y se refiere a la caracterización del modo de ser propio de lo espiritual. Un estudio ya así particular y lo que nos permita entender también su relación con lo material. Y el otro, el metafísico, la necesidad de admitir una acción divina, divina de una forma no religiosa, vamos a decirle, para dar existencia, movilidad a esa comprensión también en cuanto a la espiritualidad humana. Y el cuarto, existencial, se refiere a la supervivencia del espíritu humano después de la muerte. Eh, no sé si fuera de la religión esto es posible creer, pero por lo menos, o como mínimo, tenemos duda, ¿verdad? ¿Qué pasa después de la muerte? ¿O qué pasa con la muerte? Uno puede asumir una idea así sin haber hecho una discusión interna en profundidad y puede incluso emitir una opinión, decir, bueno, no hay nada después de la muerte. Pero como yo resuelvo los argumentos, ¿verdad? Para que esto se pueda eh, validar en algún contexto de debate más interesante, más importante. Eh, que sabemos perfectamente que nosotros no vamos a poder resolver. El hilemorfismo espiritualista es un concepto también utilizado por Aristóteles, hilemorfismo,
justamente para ese tema de la simbiosis entre cuerpo y alma, explicar el modo de ser básico de las sustancias naturales y recibió una formulación clásica en Tomás de Aquino. Entonces, el hombre es un compuesto de cuerpo y alma. La unidad de ese compuesto y la espiritualidad del alma, que también tenemos que tratar de leer muchas veces desde otro enfoque también, que nos permita mirarlo con una visión analítica diferente o simplemente entender que ilemorfismo significa esto y esa es mi frontera, ¿verdad? La misma palabra sustancia, y frente al dualismo cartesiano, cómo también van ubicando y revisar también si cada pensador, cómo dejó el problema. Porque hay filósofos que abre el debate, pero no cierra. O piensa que cerró el debate, sin embargo otros autores revisan y encuentran que no fue así. Pero es interesante que el debate no se cierre en filosofía. Porque si se cerrara el debate, entonces, ¿qué vamos a hacer en el próximo periodo? Por esa razón, entonces, es importante, por ejemplo, no desvirtuar ninguna postura, aunque a uno le parezca absurda lo que el autor dice. Entonces, es importante tomar como una posibilidad de respuesta también, ubicando siempre en un contexto histórico, también para que eso se pueda entender. ¿Cómo lo haría la hermenéutica, el tema de la interpretación en forma ya hoy día general? Entonces acá el hombre no es un cuerpo al que se añade un alma como una realidad yuxtapuesta, o sea, en el ilemorfismo, sino es una sola realidad. Y esa sola realidad entonces tiene dos componentes. Y ahora, independientemente a todo tipo de manifestación de creencia religiosa o no, no es imposible saber lo que pasa después. Esta existencia nos permite entender que somos seres en esta era del siglo XXI que se tienen que preparar, tienen que formarse, tienen que siempre buscando esas mejores condiciones, porque, por ejemplo, nosotros nos vamos a la universidad, nos capacitamos, nos formamos, leemos muchos libros, no es para vivir peor de lo que estamos viviendo, sino siempre apuntamos hacia una cuestión de trascendencia que no significa, por ejemplo, ir fuera de este mundo, sino simplemente mejorar nuestra condición en forma liberarnos un poco más de la fuerza de los sacrificios, y justamente en base a sacrificio, ¿verdad? En base a sacrificio uno trata de liberarse del trabajo más pesado en el tiempo. Y es una situación que cada ser humano vive de esa manera, utiliza como un proyecto a largo plazo, a mediano y a veces a corto plazo, ahora que va a depender mucho también del espíritu y la voluntad de cada uno. Entonces el hombre es una síntesis del mundo material y del espiritual, según esta concepción. Y se encuentra por encima del resto del mundo físico, participa de lo físico que está inscrito en su naturaleza como parte constitutiva, pero no se agota en las dimensiones físicas. Tiene la capacidad de conocer y dominar el mundo, que también eso lo decimos en nuestro discurso. Y hay una cosmovisión que no solamente ahora en el siglo XXI puede aparecer, ¿verdad? Sino en todo momento. La reinterpretación de lo que se ha vivido o lo que se ha comprendido ya, por lo menos se pensó eso desde una visión actual. Entonces la cuestión holística no es algo agotado, sino se podía también retomar los estudios, incluso los conceptos mismos, ¿verdad? Para poder también reinterpretar y aplicar a la actualidad nuestra, que es lo más significativo, al menos para lo que representa el estudio de la filosofía.
Entonces, la naturaleza de la vida humana, tanto la formación de los sistemas singulares como el del sistema total de la naturaleza es posible por la cooperatividad de los dinamismos particulares, que también eso ya habíamos nosotros visto, y es como una especie que se aplica del enfoque volitivo, los acontecimientos que nosotros vamos experimentando dentro de la naturaleza o dentro de la convivencia, podemos decir. Entonces la naturaleza posee una fuerte unidad que se manifiesta en la continuidad de sus niveles y en la integración de los niveles más básicos en los niveles de mayor organización. O sea que si miramos donde el ser humano no ha intervenido en su mayor parte, eh, es probable también que veamos lo que hay una estructura ahí. Y esa estructura que aparentemente dentro de su autoorganización, la naturaleza también tiene esa posibilidad de mostrarnos porque también nosotros somos parte de la naturaleza, somos también naturaleza, entonces, pero somos alguien que sobresale, ¿verdad? Por su capacidad o por las cualidades propias que tenemos y lo que podemos manifestar y en algún sentido también defender. Entonces, esta como visión no tiene por sí misma implicaciones metafísicas. Proporciona una base muy adecuada para la reflexión ontológica y metafísica que conduce a replantear las cuestiones clásicas acerca de la trascendencia y de la persona humana. Siempre va a tener influencia importante la escuela, el enfoque, el pensador, porque eso son intérpretes, ¿verdad? Y todos somos intérpretes de la naturaleza en cuanto a lo que o sea que en ocasiones tenemos que intentarlo desprendernos de los intereses así particulares y relacionarnos más bien con la objetividad para que también esto pueda tener una explicación mucho más coherente y convincente para los próximos lectores o para los próximos intérpretes también que nosotros participamos. Entonces, en esa perspectiva, el hombre aparece como la culminación de la naturaleza. No culminación en el sentido que hasta ahí se puede, sino como aquel que puede tener la observación, eh, la utilización de los recursos, siempre orientado hacia beneficios, eh, vamos a decirle, generales, no solamente un beneficio personal, pero al mismo tiempo que pueda perjudicar a los demás. Entonces esa es la actividad científica, ¿no? La actividad tecnológica se tiene que traducir en beneficio de la sociedad. Porque fíjense que la ciencia entonces es una cuestión formal. Debe convertirse en tecnología para que esté al servicio del ser humano. Y tanta tecnología entonces también hoy día tenemos. Y la preocupación es que si nosotros somos capaces de controlar la tecnología o la tecnología a nosotros nos controla. O sea que los científicos en su intención de generar, o sea que en realidad los científicos no hacen ninguna invención, solamente van ajustando sus explicaciones a lo que se pueda demostrar a partir del comportamiento, vamos a decirlo en términos humanos, de la naturaleza. Esa es la función del científico. Las teorías, las leyes científicas, entonces, son las explicaciones que se ajustan a la naturaleza en cuanto a su manifestación en todo sentido. Entonces, esa es la propuesta que compartimos hoy. Y si tiene usted alguna acotación que hacer, podemos escuchar. Realmente el desafío es importante, nos interpela
a caminar también a la par de los procesos, así en cuanto al avance. Y más todavía cuando estamos en una carrera que nos encargan el hecho de asumir el compromiso de convertirnos en los seres que vamos a tomar como tarea el análisis de los procesos eh, en todos los ámbitos, ¿verdad? En este caso particular nosotros hablamos de una asignatura también específica, pero hay muchos campos que podemos revisar y por ahí también asumir cierto compromiso con la parte que nos corresponde ya el hecho de la creación intelectual, ¿verdad? Que escribir artículos, eh, compartir experiencia y muchos otros aspectos que nosotros podemos usar en el ámbito académico con tal de socializar, ¿verdad? También lo que uno ha aprendido de cierta manera. Está bien, jóvenes. Entonces, yo le agradezco siempre la participación respetuosa que tienen y vamos avanzando de a poquito. Muchísimas gracias a todos y que tengan buenas noches. Gracias, profe. Gracias, Gracias, profe. profe. Buenas noches. Buenas Vamos, noches. Buenas compa. noches a todos. Muchas Chao, Hecho. gracias. chao.